Estas son 10 cosas que probablemente no sabías sobre Crash Bandicoot 3 World. Fake Crash hizo su debut en los juegos de Crash Bandicoot desde el tercer título. Al obtener el 100% del juego, Fake Crash aparecerá bailando como un huevo de Pascua en los niveles Toad Village, Making Waves y Hog Ride en la versión PAL del juego. Mientras que en la versión NTSCU solo aparecerá en los niveles Toad Village y Making Waves. En la versión NTSCU no tiene el cameo de Fake Crash en el nivel Hog Ride. Y en la versión NTSCJ aparecerá en las mismas etapas que la versión PAL, pero tiene otras condiciones para su aparición que veremos más adelante en el vídeo. Ha habido bastante desinformación sobre el origen de este icónico personaje. Muchos dicen que se originó debido a un peluche feo de Crash en Japón, y otros tantos dicen que nació en un comercial japonés del Crash 2. Si bien lo anterior no es erróneo del todo, muchos no tienen claro la historia exacta de su origen. Según Andy Gavin, programador principal y co-creador de Crash Bandicoot y cofundador de Naughty Dog, nos confirma que efectivamente Fake Crash surgió de un anuncio japonés. A Naughty Dog les pareció tan gracioso que decidieron colocarlo en Crash 3 como un huevo de Pascua. El comercial donde nació Fake Crash era un anuncio donde se publicitaba un VHS que tenía un video instructivo para aprender la versión completa del Crash Dance, para que de este modo los niños aprendieran la coreografía y para que se popularizara en las escuelas. Takashi-kun って子供よね。あ、クラッシュだ。あれは偽クラッシュよ。偽クラッシュ？テレビでやってたもの。最近のクラッシュブームでついに偽クラッシュが登場しました。偽物は鼻の直径が若干大きく、目つきも多少悪どくなっているようです。踊りがいけてないわ彼。全くセンスないわね。どういうつもりかしら。眉毛が嫌。逃げた。あ、またクラッシュだ。今度は本物っぽいわ。鼻も小さいし。本物の踊りはやっぱり違うわ。私たちじゃこうはいかないわよね。ピンポーン。みんな元気かな？クラッシュダンスを正しく踊れるビデオよ。そうです。これが初のダンス完全バージョン。このビデオを抽選で1000名様にプレゼント。完成はがきにご覧の内容をご記入の上、郵便番号 107-8880 で赤坂郵便局局留めクラッシュビデオ係までお送りください。応募してね。Además, este anuncio no fue la única razón de la inclusión de Fake Crash. Andy igualmente nos comenta que parte de la broma era que el marketing de Universal había fabricado una serie de juguetes de peluche de Crash que eran tan feos y ridículos que se parecían más a un Crash de mentira que al Crash de verdad. Andy menciona que al verlos por primera vez en la oficina del ejecutivo de marketing de Universal, le entró un ataque de risa incontrolable que duró al menos unos 20 o 30 minutos, que estaba literalmente rodando por el suelo de la risa. Los peluches que acaban de ver en pantalla son peluches producidos por Resource, la misma compañía que produjo las primeras figuras de Crash Bandicoot, los cuales eran productos de una calidad bastante cuestionable. Resource produjo esta serie de peluches en el año 1998, se pueden encontrar imágenes de estos peluches en dos modelos diferentes, ambos bastante feos. Pero creo que el que más resalta es este peluche despelucado con cejas igualmente despelucadas y abundantes. En cierta medida es muy similar a Fake Crash, pero este no es el peluche al que se refiere Andy. Asimismo, muchos suelen colocar este peluche que se ve en pantalla, pero en realidad este es un peluche de Fake Crash producido por Namco en el año 2000. Pero en fin, Andy dijo que fue hecho por el marketing de Universal, entonces probablemente el peluche real del que habla Andy es este peluche que se ve en pantalla. Este fue fabricado internamente por Universal en 1998, el mismo año en que salió Crash 3. Igualmente, hay otro modelo de peluche de Universal, también fabricado en 1998, pero este fue producido para promocionar a Crash 2, como lo podemos ver en esta etiqueta que se ve en pantalla, por lo que muy seguramente se produjeron a principios de 1998, y Crash 3 salió a finales de 1998. Ambos peluches, al igual que el peluche de Resource, están bastante despelucados y con cejas abundantes, muy parecidos a Fake Crash. Como curiosidad, hay una foto del compositor del juego Josh Mansell en internet con uno de estos peluches feos de Crash.
Otra cosa que podemos comprobar con esta historia es que los juguetes en realidad estaban siendo autorizados por Universal en los Estados Unidos y no era un peluche de Japón como muchas personas decían. Además, Greg Omi, programador de ensamblaje de Naughty Dog de Crash Bandicoot desde Crash 2, también ha confirmado la historia de Andy. En el 20 aniversario de Naughty Dog, los productores japoneses de Sony que trabajaron con Naughty Dog hicieron un programa, y en una parte de este programa, se leyó un mensaje que escribieron los desarrolladores de Crash Bandicoot de Naughty Dog para este programa, y en una parte del mensaje de Greg Omi decía algo como lo siguiente. Creo que lo que mejor recuerdo de la versión japonesa es Fake Crash. Las figuras que Universal hizo para Norteamérica eran tan malas que todo el mundo dijo, esto es una completa falsificación, y entonces los japoneses tuvieron su propia idea y a todo el mundo en la oficina le gustó mucho. Incluso Jason, el director general, se había tomado la libertad de inventarse su propio ritmo de baile y estaba moviendo el culo en su propio despacho y todos nos reímos de ello desde fuera. Esto es otro testimonio en donde se confirma una vez más lo que Andy había dicho, y no solo eso, también aparentemente Jason Rubin, animador y co-creador de Crash Bandicoot y cofundador de Naughty Dog, parece que creó el icónico baile de Fake Crash, seguramente basándose un poco en el Crash Dance y en el pequeño baile de Fake Crash que se lograba ver en el comercial japonés. Aunque tengan en cuenta que el mensaje de Greg Omi está traducido del inglés al japonés y luego del japonés al español, por lo que puede haber pérdida de información. Así que resumiendo, Fake Crash nació de un comercial japonés y el peluche feo de Crash solamente fue un incentivo adicional que motivó a Naughty Dog a incorporar a Fake Crash. Cabe recalcar que ninguno de estos dos eventos tienen relación, los japoneses crearon a Fake Crash por su cuenta y no se basó en ningún peluche, e Universal simplemente hizo un mal peluche basándose en Crash. El Extra Item Glitch es uno de los glitches más conocidos del juego, ya que es usado por speedrunners, y es un glitch que también se encuentra en Crash 2, pero en Crash 3 es un poco más interesante, debido a la cantidad de items nuevos que posee Crash 3, y este glitch tiene varias peculiaridades y varias reglas que a lo mejor muchos desconocen. El juego tiene una característica prevista, en la que al rebotar sobre varios enemigos de forma consecutiva sin tocar el suelo, recibirás una pequeña recompensa. El segundo rebote consecutivo da una Goompa, el tercer rebote consecutivo da 2 Goompas, el cuarto rebote consecutivo da 3 Goompas y el quinto rebote consecutivo da una vida extra. Hay un glitch con esta característica, en la que el juego te recompensa con un coleccionable a partir de los 200 rebotes. Cuanto más saltos acumules, el sonido del golpe al caer sobre un enemigo o caja se va volviendo cada vez más agudo y rápido. Al tener acumulado 200 rebotes, este sonido ya se debería escuchar como un clic, por lo que este es un buen indicativo de que estás ejecutando el glitch correctamente. Puedes acumular rebotes en casi cualquier cosa que te haga rebotar, ya sean enemigos, cualquier tipo de caja, alfombras o hasta escudos, pero no todo lo que te haga rebotar aumentará el contador de rebotes, por ejemplo las panzas de estos gigantes no aumentarán el contador de rebotes. En fin, lo importante aquí es que cuando hayas acumulado los rebotes necesarios con algún elemento que aumente tu contador de rebotes, es imprescindible que después de eso, se tiene que rebotar y matar a un enemigo para poder obtener el coleccionable. Por ejemplo acá, acumularemos 200 rebotes en esta alfombra, y en el salto número 201, mataremos a este enemigo, esto nos dará un cristal como recompensa. Por comodidad, a partir de ahora, cuando diga por ejemplo 201 rebotes, me estaré refiriendo a que son 200 rebotes más un rebote a un enemigo, o si digo por ejemplo 230 rebotes, me estaré refiriendo a 229 rebotes más un rebote a un enemigo, y así. Otra cosa es que, si se quiere evitar que el contador de rebotes se reinicie al tocar el suelo, deberás evitar que Crash entre en su estado normal de animación de pie. Para hacer esto, debes estar girando cuando aterrices en el suelo, y después de haber aterrizado con giro en el suelo, puedes hacer varias cosas, como agacharte inmediatamente. Puedes gatear si lo deseas después de agacharte.
También puedes volver a saltar. Puedes deslizarte. Puedes hacer el deslizamiento giro. E incluso puedes usar el supergiro en el suelo y esto no te hará perder la cadena de rebotes. Lo importante aquí es que Crash aterrice con giro y no realice la animación de pie. Aunque la excepción a esta regla es cuando activas una plataforma flotante como las plataformas de bonificación, aunque la animación de Crash se muestre de pie, el contador de rebotes no se pierde, siempre y cuando apliques lo anterior al subir y al bajar la plataforma flotante. Como dato adicional, cuando se activa una plataforma flotante, al aterrizar con giro en la plataforma, agregará un 1 a su contador de rebotes. Por otro lado, cada cristal del juego es un objeto único y no se puede otorgar dos veces. Si haces 201 rebotes para obtener un cristal, y luego rompes la cadena de rebotes y vuelves a repetir el proceso haciendo otros 201 rebotes, no obtendrás un segundo cristal al hacer otros 201 rebotes. Y si haces 201 rebotes en un nivel, y luego completas el nivel e ingresas al mismo o en otro nivel, y realizas otros 201 rebotes para obtener otro cristal, cuando regreses a la sala World por segunda vez, en este caso, Crash seguirá realizando la animación de lanzar el cristal al aire, pero será un duplicado que no aumentará la cantidad de cristales, que no te engañe esto. Dicho esto, es posible conseguir 64 cristales, 64 gemas y 64 reliquias, los cuales 25 cristales, 45 gemas y 30 reliquias son coleccionables que se pueden obtener de forma legal, al igual que es posible obtenerlos usando el Extra Item Glitch. Además, con este glitch, es posible conseguir cristales en niveles que originalmente no poseían cristal. Cada coleccionable da 1% en el juego, al igual que al vencer un jefe en el juego dará otro 1%, con este glitch se podrá alcanzar el 197% del juego. Los cristales se otorgan al realizar 201 a 264 rebotes. Las gemas se obtienen al realizar 301 a 364 rebotes. Las reliquias de zafiro se consiguen con 401 a 464 rebotes. Las reliquias de oro se adquieren con 501 a 564 rebotes. Y las reliquias de platino se sacan con 601 a 664 rebotes. Debido a que cada elemento está en un espacio determinado, puede usar esta información para obtener ciertos elementos para un nivel determinado. Por ejemplo, si se desea obtener los coleccionables del nivel 7, su cristal se obtiene al hacer 223 rebotes, 323 rebotes para la gema de cajas y 423, 523 o 623 rebotes según la reliquia. Los coleccionables del mismo nivel siempre tienen 100 rebotes entre sí. Aunque si un nivel tiene más de una gema, la segunda gema del nivel no aplicará esta misma regla, y su número de rebotes parece ser una cantidad arbitraria. Por ejemplo, en el caso del nivel 7, se necesitan 363 rebotes para obtener la gema amarilla. Acá podrás ver una tabla en la que podrás ver qué número de rebotes poseen coleccionables asignados a un nivel y cuáles no. Hay que tener en cuenta que si obtienes una reliquia de zafiro, y ya poseías una reliquia de oro o platino en ese mismo espacio de reliquia, tu reliquia será degradado a zafiro. Lo mismo ocurre si obtienes una reliquia de oro y originalmente tenías una reliquia de platino en ese mismo espacio de reliquia. Además, se pueden obtener poderes al superar los 700 rebotes, los poderes se consiguen con 701 a 731 rebotes. Esta es su tabla. Estos no darán ningún porcentaje de finalización, por lo que no valen mucho la pena, pero podrás obtener los poderes temprano en el juego si así lo deseas. El lugar más fácil y rápido para poder ejecutar el Extra Item Glitch es el nivel 21, Gantemaro. Tiene cajas de rebotes y varios enemigos cerca en los cuales puedes saltar, pero aún así, por la gran cantidad de coleccionables que hay, esto tardaría una eternidad si se piensa conseguir todos los coleccionables del Extra Item Glitch, además que tienes que contabilizar bien los rebotes en todo momento. En Crash 2 es bastante fácil farmear cristales y gemas con este glitch, gracias a las focas que salen infinitamente. El único lugar de Crash 3 en donde salen enemigos infinitos es en la batalla contra Tiny Tiger, por lo tanto en este nivel, es el lugar más rápido para obtener todos los coleccionables del Extra Item Glitch. Aunque es un poco difícil, los leones viajan demasiado rápido,
por lo que hay altas probabilidades de que te coman si te descuidas. Además deberás esquivar a Tiny Tiger sin romper la cadena de rebotes, y hacer esto hasta acumular como máximo 731 rebotes es muy complejo, y si te equivocas tendrás que volver a empezar. Ya que el vídeo es meramente informativo, he hecho algo de trampa, y he usado un código de trampa que vuelve invencible a Crash, por lo que será mucho más fácil acumular los rebotes necesarios en la batalla contra Tiny Tiger. Si alguien quiere usar este método de invencibilidad, y quieren desactivar el código de invencibilidad luego de haber obtenido todos los coleccionables, simplemente guarden la partida, y reinicien el juego, y obviamente asegúrense de que no esté activado el código de invencibilidad. Ya después de eso podrán cargar la partida sin el código de invencibilidad activado. Otro consejo es que, si son imbéciles como yo, que pierden la cuenta fácilmente, usen alguna app que te ayude a contar la cantidad de rebotes. Como curiosidad adicional, en este nivel también es la mejor forma de conseguir vidas en el juego. Si matas al menos 5 leones con un super giro, obtendrás una vida extra. Y esto no es todo. Mientras estás en un contrarreloj después de un cierto número de rebotes, el reloj se congela por alguna razón. Acá hay una tabla con los rebotes necesarios para congelar el reloj una cierta cantidad de tiempo. Si hay enemigos cerca en los que puedes rebotar, puedes encadenar los congelamientos. Digamos que congelas el reloj durante 87 segundos, y luego saltas encima de otro enemigo sin perder tu combo, ganarás 88 segundos más en el congelamiento que ya tienes, y luego si vuelves a saltar encima de otro enemigo, agregará 89 segundos a la cadena. Esto significa que obtienes 87 más 88 más 89 segundos, que son 264 segundos. Mientras que no pierdas el combo, podrás congelar el reloj por una gran cantidad de tiempo. Si superas los 200 saltos, ya no se detendrá el tiempo, sino que te dará alguno de los coleccionables ya mencionados anteriormente. Por último, con esta tabla que se ve en pantalla, es el resumen de todo lo anterior. El Extra Item Glitch también posee algunos efectos secundarios, una de ellas es la degradación de reliquias ya mencionada anteriormente. Además, si degradas alguna de tus reliquias a zafiro, o posees alguna reliquia de zafiro, la estadística del menú de pausa que muestra el número máximo de gemas, bajará de 45 a 44. Otro efecto secundario es cuando se consigue un total de 30 cristales, la sexta sala World perderá todos sus botones, pero a partir de 31 cristales en adelante, se quedan allí, pero con un botón extra, el nivel 31, que te lleva al nivel secreto, Hot Coco, por lo que no tendrás que chocarte con la señal extraterrestre en el nivel 14 para acceder a este nivel. Asimismo, si regresas a la sala World con varios elementos a la vez, a veces puede suceder cosas extrañas, como que los cristales que Crash lanza al aire a veces se pueden ver negros, los últimos coleccionables que Crash lanza al aire serán invisibles, el fondo de la sala World desaparece, los objetos del menú desaparecen visiblemente, el juego se puede ralentizar. También se podrá ver un cristal en el cielo al subir a la plataforma de la sala secreta. Para poder reparar el fondo y el menú, simplemente ve a otra sala del World. En la versión japonesa del juego, existe una forma de obtener el 110% en el juego, me refiero a obtener el 110% en el juego de forma legal sin usar el Extra Item Glitch. Esto es gracias a un periférico para la tarjeta de memoria de la PlayStation, llamado Pocket Station, lanzado exclusivamente en Japón. La Pocket Station era una consola portátil, que básicamente era una tarjeta de memoria, que se podía usar como tarjeta de memoria si querías, el cual incluía una pantalla LCD monocromática, botones, altavoz, un reloj, y un infrarrojo para comunicarte con otras Pocket Station. Esta permitía jugar minijuegos con gráficos de calculadora, hasta el Doom corre en esta cosa, en donde sus juegos venían incluidos en los mismos CD-ROM de los juegos de PlayStation, y estos se podían descargar a través del puerto de la tarjeta de memoria de la PlayStation. La versión japonesa de Crash 3 tiene una opción adicional en la pantalla de título. En esta opción tendrás un menú con varias opciones, la última opción es para salirte de este menú, y en la tercera opción podrás ver unas cinemáticas exclusivas de la versión japonesa que se irán desbloqueando al derrotar un jefe en el juego. Y a lo que nos compete, en la primera opción de este menú se abrirá otro menú, y en la primera opción de este otro menú, podrás descargar un pequeño juego de Crash Bandicoot para la Pocket Station, llamado Doko Demo Crash Chukun,
que básicamente significa Crash en todas partes. Este juego fue uno de los primeros juegos de la Pocket Station. Regresando al menú principal, la segunda opción de este es el manual del juego de Doko Demo Crash Tycoon. Y volviendo al menú de Doko Demo Crash Tycoon, en la segunda opción podremos descargar minijuegos de baile para Doko Demo Crash Tycoon. En la tercera opción de este menú, tenemos una especie de diario que se usa para registrar aniversarios de ocasiones especiales. Podemos poner una fecha y también podemos incluir un mensaje que permita identificar este aniversario, el cual posee dos tipos de mensajes, un mensaje preestablecido por el juego y otro escrito por ti. Podrás elegir qué información deseas agregar y cuál no. La penúltima opción de este menú borrará la información del aniversario. El juego agregará un aniversario al diario por defecto al descargar Doko Demo Crash Tycoon, que podrás modificar si lo deseas. Podrás agregar un total de 10 aniversarios. La última opción de cada menú es para devolverte al menú anterior. Este minijuego ocupa 12 de los 15 bloques de la tarjeta de memoria de la Pocket Station, y si además en la misma memoria tienes un dato guardado de Crash 3, podrás obtener algunos añadidos extras dentro de Crash 3, que dependerán normalmente cuando obtienes ciertos coleccionables dentro de Doko Demo Crash Tycoon, y lo mismo sucede en caso contrario. Obtendrás algunas cosas adicionales en Doko Demo Crash Tycoon a medida que avances en Crash 3. Doko Demo Crash Tycoon tiene varias funcionalidades, una de ellas es una mascota virtual con el propio Crash como mascota, algo así como un Tamagotchi, solo que Crash se cuidará por sí mismo, además contará con otros 3 minijuegos y otro par de características más. Cuando inicias el juego, verás a Crash, si presionas izquierda, aparecerá el reloj de la Pocket Station, vuelve a presionar izquierda para esconder el reloj. Empieza la rutina diaria de Crash, dependiendo de la hora del día, Crash hará diferentes gestos, como desayunar, lavarse los dientes, ejercitarse, o irse a dormir por la noche. Crash hará diferentes tipos de gestos entre las 7 y las 24 horas, el resto de horas, el único gesto que hará Crash es la de dormir. Los gestos también varían de un mes a otro y de un día a otro a la misma hora del día. Cuando Crash realiza estos gestos, en cierto momento aparecerá una cámara fotográfica en la esquina inferior derecha de la pantalla. Si pulsas el botón de acción de la Pocket Station cuando aparece esta cámara, podrás tomarle una foto a Crash, y obtendrás una imagen normalmente con un resultado humorístico que dependerá del gesto que está realizando Crash en ese momento. Además, cabe aclarar que un mismo gesto puede proporcionar más de una foto. El objetivo del juego es llenar un álbum con estas fotografías. Hay un total de 90 fotos. Si obtienes las 90 fotos obtendrás un 1% adicional en el progreso de Crash 3. Las fotos del 1 al 62, la 74, la 89 y la 90 se conseguirán fotografiando estos gestos de Crash. Durante una hora del día,
Crash hará normalmente 2 gestos, a veces 3, que podrás fotografiar, y también hará 2 gestos neutrales que no te dan fotos. Hay un total de 4 gestos neutrales de Crash que no dan foto. Uno de estos gestos es simplemente Crash de pie y respirando. En otro gesto Crash estará de pie y mirando hacia los lados. Hay otro gesto con Crash durmiendo sin nube de sueño. Y el último gesto sin foto, Crash celebrará el aniversario que hayas registrado en el diario del menú de la Pocket Station que se encuentra dentro de la versión principal de Crash 3. También podrás ver los mensajes que añadiste para este aniversario. Crash realizará estos gestos aproximadamente 2 minutos y después cambiará al siguiente gesto. Hay que tener en cuenta que hay gestos que solo salen en el segundo gesto de la hora del día. Por ejemplo, a las 17 horas suelen salir fotos especiales en su segundo gesto. Puedes adelantar o atrasar la hora de la Pocket Station para poder obtener estas fotos más rápidamente, adelantando el reloj normalmente a una hora entre las 7 y las 23 horas. Hay fotos de gestos especiales que se podrán tomar a las 2 y a las 5 de la mañana, que corresponden a las fotos 61 y 62 del álbum de fotos. Igualmente, hay otros 2 gestos ocultos que solamente aparecerán si dentro de la memoria de la Pocket Station tienes datos guardados de la versión japonesa de Crash 1 y de Crash 2. Si se tiene un bloque de guardado del Crash 1, al mediodía, Fake Crash aparecerá y podrás tomarle una foto, que corresponde a la foto número 89 del álbum de fotos, y con esta foto también desbloquearás el cameo de Fake Crash en el nivel número 5 del juego. Si se tiene un bloque de guardado del Crash 2, a la medianoche, Crash hará un gesto que de igual modo podrás fotografiar, en la cual obtendrás otra foto de Fake Crash que corresponde a la foto número 90 del álbum de fotos, y con esta foto también desbloquearás otro cameo de Fake Crash en el nivel número 8 del juego. El cameo de Fake Crash en el nivel número 1 del juego, simplemente se desbloquea después de jugar a Doko Demo Crash Chukun por primera vez, por lo que en la versión japonesa del juego, podremos tener estos cameos de Fake Crash desde el inicio del juego. En total hay 4 fotos de Fake Crash, que corresponden a las fotos 87 a la 90 del álbum, y si consigues las 4 fotos de Fake Crash obtendrás un 1% en tu porcentaje de Crash 3. Asimismo, Doko Demo Crash Chukun incluye 3 minijuegos. El primer minijuego es un corredor forzado y un nivel de persecución, similar a los niveles de persecución de Crash. Si no logras visualizar bien lo que hay en pantalla, según el manual del juego, los obstáculos son agujeros, y lo que te persigue es un río. Sí, mucho antes de The Graph of Cortex, ya nos perseguía agua en este juego. Solo podremos movernos de derecha a izquierda con los botones de dirección, y también podremos saltar con el botón de acción. El objetivo es llegar a la meta sin caernos en los agujeros. Hay un total de 5 metas, habrá múltiples momentos en los que el camino se bifurcará. Para poder elegir un camino, dependerás de cuántas manzanas consigamos antes de cada bifurcación. Por ejemplo, si queremos llegar a la meta que está más hacia arriba, deberemos procurar intentar coger todas o al menos la gran mayoría de manzanas que hay en el nivel, mientras que si queremos llegar a la meta que está más hacia abajo, no debemos coger ninguna o casi ninguna manzana. Resumiendo, si cogemos todas las manzanas antes de una bifurcación, Crash tomará el camino de arriba, pero si dejamos manzanas, Crash tomará el camino de abajo. Recibiremos una foto al final del juego. La foto cambia según el camino que tomaste. Además, al llegar a la meta, el juego también nos recompensará con una vida para la versión principal del juego. Hay 5 fotos diferentes en total, que corresponden a las fotos del 63 al 67 del álbum de fotos. Al obtener estas 5 fotos, el porcentaje de Crash 3 se incrementará en un 1%. El segundo minijuego es un simple rompecabezas de mosaicos deslizantes, donde el jugador debe deslizar mosaicos en una cuadrícula con los botones de dirección para hacer una imagen. Al tener gráficos de calculadora lo hace extremadamente difícil de visualizar, así que el juego te da una pequeña ayuda. Al pulsar el botón de acción, podrás ver la imagen que tienes que formar, y como dato adicional, cuando estás en esta imagen de muestra, si pulsas algún botón de dirección, te saldrá una opción que te permite salirte del minijuego. Aunque tengas esta imagen de muestra, cuesta mucho identificar las piezas. Personalmente tuve que ver tutoriales en internet de cómo armar este tipo de rompecabezas para facilitarlo un poco, ya que la falta de visibilidad no ayuda mucho. Hay 6 rompecabezas en total. Los primeros 3 rompecabezas son de 3×3, mientras que los 3 rompecabezas posteriores son de 4×4.
Al completar el rompecabezas te da la imagen del rompecabezas como una foto, los cuales corresponden a las fotos 68 al 73 del álbum, además de también darnos una vida para nuestra partida de Crash 3. Al conseguir las fotos del rompecabezas, el porcentaje de Crash 3 se incrementará en otro 1%. Cuando completes los 6 rompecabezas, el juego te dará la opción de poder armar cualquier foto que hayas recolectado dentro del juego, y también podrás elegir la dificultad, eligiendo si quieres que sea un rompecabezas de 3x3, o 4x4, o 5x5. Al completar uno de estos nuevos rompecabezas no recibirás nada a cambio, solo será por diversión. Mientras te encuentras en la selección de rompecabezas, si presionas hacia arriba te saldrá una opción que te permite salirte de este minijuego. El último minijuego es un juego de ritmo simple en el que el jugador debe presionar el botón de acción cuando las manzanas lleguen al marco cuadrado en la esquina inferior izquierda. Entre más preciso sea, más puntos se ganará. A veces este marco se convertirá en un triángulo que en realidad es una flecha de dirección, y si se presiona el botón de acción más la tecla direccional en la misma dirección que se muestra en el marco, obtendrás muchos puntos. Se puede saber que también presionaste el botón en el momento justo, dependiendo de qué tan alto salgan volando las manzanas. Entre más alto vuelen, mejor lo presionaste, y si la manzana sale volando recto, es porque la precisión fue perfecta. Si fallas demasiadas manzanas seguidas, se terminará el juego. En este minijuego, Crash, Coco y Fake Crash, sí, en este juego es la primera vez que Fake Crash es jugable, bailarán en el medio de la pantalla mientras se reproducen algunas canciones únicas, además de versiones de 8 bits de las canciones de Crash, Coco y Cortex que suenan en las cinemáticas ocultas de la versión japonesa. El emulador no es capaz de emular bien el sonido de la Pocket Station, por lo que sonará así. De todos modos, aquí hay un vídeo de un japonés jugando al juego en una Pocket Station real, por lo que la música en realidad debería sonar así. Hay 7 bailes y canciones diferentes en total. Al inicio solo tendrás un baile, y las demás estarán bloqueadas hasta que se complete ciertos requerimientos en la versión principal de Crash 3. El segundo baile se desbloqueará al conseguir una gema o una reliquia. El séptimo baile se desbloquea al desbloquear los cameos de Fake Crash en los niveles 5 y 8. Y los demás bailes se desbloquearán al completar ciertos niveles. Al completar el nivel 8, un nivel cualquiera de la tercera sala, el nivel 17 y el nivel 22, se desbloquearán los bailes 3, 4, 5 y 6 respectivamente. Solo se puede tener un baile en la Pocket Station a la vez.
Si se quiere jugar un baile diferente, se tiene que volver al menú de la Pocket Station que se encuentra dentro de la versión principal de Crash 3 e ir a la opción de seleccionar baile y se tendrá que descargar un nuevo baile, el cual reemplazará el baile anterior. La puntuación más alta del baile que eliminaste no se perderá. En este minijuego de baile se podrán obtener las fotos 75 al 88 del álbum. Cada baile te otorgará 2 fotos, una foto te la dará al completar el baile, y la otra foto te la darán al tener una buena puntuación. Si consigues una puntuación alta antes de que acabe el baile, se mostrará una nueva animación de baile en la que pueden salir otros personajes que nos acompañarán, o pueden salir vehículos, o que el personaje cambie de vestimenta, entre otras cosas más. De hecho, para obtener la segunda foto del baile solo es necesario que aparezca esta nueva animación de baile, además de completar el baile. También si completas el baile con una puntuación alta, nos recompensará con una vida para nuestra partida de Crash 3. Este es el minijuego más difícil, por lo menos para conseguir la segunda foto del baile. Pasé varias horas intentando superar el baile con una puntuación alta sin éxito. A lo mejor si el audio funcionara correctamente en el emulador sería un poco más fácil, ya que se podría seguir el ritmo de la canción. Bueno, en fin, para efecto de vídeo, he hackeado la puntuación del juego con Cheat Engine para poder obtener las fotos restantes de estos bailes. Si se consiguen las imágenes 75 al 86 te dará otro 1% en tu porcentaje de Crash 3. El baile 7 es un baile de Fake Crash, el cual otorgará las imágenes 87 y 88, que son las imágenes faltantes para obtener las 4 fotos de Fake Crash que dará otro 1% en el juego. Doko Demo Crash Chukun, en total te dará un 5% para tu juego de Crash 3, más el 105% que puedes obtener en el juego normal. Podrás llegar al 110% de forma legal en la versión japonesa del juego, y con el Extra Item Glitch podrás llegar hasta el 202% del juego. O por ejemplo aquí, tengo una partida nueva con 0 cristales, 0 gemas y 0 reliquias, y aún así tengo el 5% del juego debido a la Pocket Station. Adicionalmente, este juego cuenta con otros 2 menús más. En uno de los menús, podrás ver el álbum de fotos con todas las fotos que has coleccionado, y ver la cantidad de fotos que tienes. Asimismo, incluye una función que permite compartir fotos con otra Pocket Station mediante la función infrarroja que posee la Pocket Station. Y si presionas hacia abajo en esta pantalla, verás el número de fotos que posees, y si presionas hacia abajo mientras te encuentres en una foto del álbum, podrás ver el nombre del que tomó la foto originalmente. Este nombre es el nombre que pusiste en el archivo de guardado de Crash 3. Y el último menú, podrás ver el contenido de tus partidas guardada de Crash 3, 4 en total, en la que verás tu nombre, porcentaje, cristales, gemas y reliquias obtenidas. Además, si presionas hacia abajo podrás ver los coleccionables obtenidos de cada nivel con su respectivo tiempo de reliquia. Asimismo, tiene una pantalla adicional debajo de esta pantalla para ver el segundo y tercer mejor tiempo del nivel. E igualmente si presionas el botón de acción en una de las pantallas de las estadísticas del nivel podrás leer los consejos de Aku Aku que obtuviste en la versión principal de Crash 3. Por último, en la pantalla de las estadísticas de tu partida, si presionas hacia la izquierda podrás ver los aniversarios que ingresaste previamente en el menú de la Pocket Station del Crash 3. Ya por otro lado, si no haces nada mientras juegas, a veces Crash jugará con un yo-yo de color rosa morado. El color de este yo-yo cambiará cuando se conecta a la Pocket Station. El color del yo-yo viene determinado por el número de identificación del producto de la Pocket Station, entre un total de 8 colores diferentes. Para obtener estos cambios, como el yo-yo, los cameos de Fake Crash, las vidas y el porcentaje, primero deberás abrir Doko Demo Crash Chukun con los datos de guardado de Crash 3 guardados en la misma Pocket Station, y después deberás ir a Crash 3 y cargar su partida de guardado. Otra cosa para aclarar
es que cuando descargas Doko Demo Crash Chukun, los datos del juego quedan asignados a la ID de tu Pocket Station, y si transfiere los datos del juego a otra Pocket Station, el juego pasará a modo de prueba en esta otra Pocket Station, la cual tiene limitaciones, como no poder sacar fotos, ni tampoco estará vinculado al juego principal, por lo que no podrás obtener ninguna de sus recompensas. これからはずーっと一緒だ。嬉しい。一緒だ。ポケットステーションがあればいつでもクラッシュと一緒。クラッシュ3。プレイステーション。En Crash 3, al igual que en Crash 2, tiene niveles ocultos. La única diferencia es que en Crash 2 te daban pequeñas pistas que indicaba que algo se ocultaba en cierta zona, bueno, al menos en la mayoría de los casos. Esto no ocurre en Crash 3, sin contar la sala secreta. Crash 3 posee dos niveles ocultos, uno se encuentra chocando contra un letrero de alienígena en el nivel 14, y el otro hay que dejarse atrapar por el segundo pterodáctilo en el camino de la gema amarilla en el nivel 11, y ambos niveles ocultos son básicamente imposibles de encontrar deliberadamente. Encima, si no obtienes los coleccionables de los niveles ocultos, en el menú de pausa te dirá que solamente hay 42 gemas y 28 reliquias, en vez de las 45 gemas y 30 reliquias que realmente tiene el juego. Además, ¿quién se iba a imaginar en ese entonces que el 100% del juego no sería el 100% del juego? En Crash 3 es la primera vez en la saga en donde el 100% no es el máximo porcentaje y en ningún lado te indicaban esto. De hecho, en los manuales del juego te dan a entender que el máximo porcentaje es el 100%. Pero hay una razón del por qué esto es así. En el programa especial del 20 aniversario de Naughty Dog, presentado por los productores japoneses de Sony que trabajaron con Naughty Dog, leen un mensaje escrito por Steven White, uno de los programadores de Naughty Dog de Crash Bandicoot desde Crash 2. En una parte de su mensaje decía algo así como lo siguiente. Cuando estábamos haciendo Crash, todos estaban trabajando muy duro. Jason solía decir, no te quedes despierto toda la noche porque si no duermes, perderás productividad. Pero, bueno, eso no sucedió. En Crash 3, hubo dos etapas que no pudimos terminar justo antes del final debido a los plazos, y Jason iba a eliminarlas del juego. Trabajamos hasta altas horas de la noche para conseguirlo, con Bob Raffey, yo mismo y algunos otros miembros del personal. Pero si los pusiéramos tal cual, Jason los habría descubierto, así que los convertimos en etapas ocultas, la etapa de la moto acuática de la erupción volcánica de Coco, en la que se golpea la señal del alienígena en la etapa de la moto. Luego está la etapa 2 de The Baby T, en la que es secuestrado por un pterodáctilo. Así que como verán, debemos agradecer a Steven White y a otros miembros de Naughty Dog como Bob Raffey, que desobedecieran a Jason Rubin, ya que por eso obtuvimos dos etapas adicionales en Crash 3, además que muy seguramente, que por este suceso, fue que se integró algo tan icónico en la saga, como la de superar el 100% del juego. A lo mejor también fueron los que agregaron la gema adicional al conseguir todas las reliquias de oro o de platino del juego. Además, lo anterior también explica de cierta forma por qué existe un botón 31 en la sala secreta, fueron residuos de algo que se quería eliminar. En la versión NTSC-U, el juego compara los tiempos de reliquias erróneos al acceder a los niveles secretos. Esos tiempos son del nivel desde el que se accede al nivel secreto, lo que hace que conseguir las reliquias sean demasiado fáciles. Es decir, el tiempo de reliquia de Hot Coco, por ejemplo, usa en realidad el tiempo de reliquia de Road Crash, y no el tiempo que se tenía previsto para Hot Coco. Pero sin embargo, si uno accede al nivel 31 desde su portal oculto en la sala 6, activa los tiempos reales para el nivel. Otro error diferente ocurre en la versión PAL, si derrotamos a Entropy en la versión NTSC-U, por ejemplo, Entropy dirá una línea de derrota. My time is up, but yours soon will be too. Sin embargo, en la versión PAL no la dirá. Aunque por fortuna hay una forma de escuchar esta línea de derrota, puedes escuchar esta línea si te devuelves hacia la plataforma del lado opuesto, pero se debe hacer antes de que aparezca el poder o el portal hacia el Workroom. Mi tiempo se ha agotado. El tuyo pronto lo hará.
Pasando a otro glitch, un usuario de YouTube llamado Kevin ha encontrado un error casi 20 años después del lanzamiento de Word, el cual lo ha llamado modo difícil oculto. Lo que tienes que hacer es entrar en un nivel y luego salir de él, y después tienes que dejar el juego encendido durante aproximadamente 22 horas. Después de haber esperado todo eso, el juego ya no tendrá un temporizador en las cajas de TNT, explotarán inmediatamente, las letras de los bonos se moverán a una velocidad bastante rápida y los torpedos del submarino explotarán inmediatamente delante de ti. Esto hace que el juego sea mucho más difícil en algunas secciones. De todos modos, tomen esto último con pinzas, lo he intentado en un emulador desactivando la sincronización, o sea, poniendo el juego en super velocidad para que pase el tiempo más rápido, además de usar save state para retomar el juego más tarde, lo hice durante varias horas, creo que entre 10 a 12 horas más o menos, y no ha funcionado. El usuario Kevin aparentemente lo ha hecho en una consola real. A lo mejor la potencia de cómputo de una consola antigua no aguanta más de 20 horas de actividad, puede ser algún problema de energía o lo que sea. El primer empleado de Naughty Dog, Dave Baggett, llegó a encontrar un error de hardware en la PlayStation, relacionado con el temporizador de la PlayStation que corrompía los datos de guardado del juego. Esto es algo de lo que ya hablé en mi documental del primer Crash Bandicoot, quizás esta falla esté relacionada con este glitch de temporizador. Por otro lado, en el nivel Hot Coco, si tienes algo de suerte, puedes usar una pequeña ola y saltar los nitros que custodian el portal para así poder obtener un tiempo récord en la reliquia. Ya por último, ¿recuerdan el glitch para conseguir la gema roja antes de tiempo en el Crash 2? Pues en Crash 3 también tenemos algo similar con la gema amarilla. Se podrá recolectar de forma ilegal sin necesidad de ingresar al nivel 27 de la sala secreta. Aunque es bastante complejo, hay dos formas diferentes de obtener la gema amarilla de forma ilegal. La primera forma hay que dirigirse al lugar que se ve en pantalla, también se necesitará el doble salto y el supergiro, y luego realizar lo que se ve en pantalla. Este es el método menos práctico, ya que el nivel 27 solo se desbloquea con tan solo 10 reliquias y para cuando obtengas el doble salto y el supergiro ya estarás en la sala 4. La segunda forma de obtener la gema amarilla, hay que ir al lugar que se ve en pantalla, para este caso solo se necesita el doble salto, aunque si se tiene el supergiro será mucho más fácil. Para llegar al otro lado solo con el doble salto y sin el supergiro, deberás aplicar algunos de los saltos avanzados usados en speedrunners, como el Neutral Slide Jumps, o el Glitch High Jumps, o el Zigzagging. Una vez se llegue al otro lado, preferiblemente a la plataforma móvil, ya sea con ayuda del supergiro o con un salto glitch, deberás presionar hacia arriba y hacia abajo con la flecha direccional para que la cámara te siga. Es algo complejo que la cámara te persiga, en caso de que la cámara no te siga, puedes intentar correr en círculos si te encuentras en el edificio de al lado hasta que la cámara se digne a seguirte. O lo que yo personalmente he hecho, es presionar hacia arriba y hacia abajo rápidamente en la plataforma móvil cuando se encuentre en tu lado, esto desbloqueará la cámara para que te siga hacia el otro lado, sabrás que la cámara se habrá desbloqueado cuando se mueva de manera brusca por un momento. Uno de los huevos de Pascua más conocido de Crash 2 es cuando tienes que recolectar el primer cristal del juego, y si no coges el cristal, Cortex se enfadará. Cortex tendrá un total de 3 diálogos nuevos bastante divertidos cuando Crash olvida el cristal. En Crash 3 también tiene algo similar, que por una extraña razón no es tan conocido como el anterior. Si no recolectas el primer cristal del juego al entrar a un nivel, Aku Aku regañará a Crash y a Coco y les pedirá que tienen que recolectar el cristal para salvar el mundo. Crash, Coco, olvidasteis el cristal de ese nivel. Rápido, volved y traedlo. Los secuaces de Cortex lo buscan mientras hablamos. Crash, Coco, ¿no me estáis escuchando? Encontrad unos cristales como este, antes de que el Dr. Cortex nos esclavice a todos. Si bien no es tan gracioso como el de Crash 2, y solo cuenta con 2 diálogos nuevos en lugar de 3, no deja de ser curioso. Por otro lado, en el doblaje español, ¿saben por qué Dingodile habla tan chistoso?
Poneos guapo, vamos de fiesta. Habla con un acento mexicano, aunque personalmente me lo imaginaba más con ese acento que usan los doblajes en español para representar a los sureños estadounidenses y campiranos, algo así como Cletus de los Simpsons. No tengo tan buena memoria desde que me bebí mi termómetro, pero yo tallo lo que veo. ¿Son ellos? A veces tallo el futuro, oficial. Ya que esta gente muchas veces los representan en pantanos, y en los pantanos hay cocodrilos, y Dingodile es mitad cocodrilo. Pero en fin, esto no tiene nada que ver, solo les quería comentar esto solo es relleno. Dingodile habla así, no porque se hayan tomado una licencia creativa, sino que es simplemente una adaptación, ya que en inglés, Dingodile habla con un acento australiano. You thrashed me, mate. No worries, but you'll soon be up against much worse. Recordemos que obviamente el doblaje en español de Crash 3 fue hecho para España y no para Hispanoamérica, entonces tenían que encontrar una equivalencia en español, y una contraparte del acento español era un acento hispanoamericano, y el país hispanoamericano más conocido es México, es por ello que Dingodile habla con acento mexicano. Esta vez me has zurrado, vale, pero prepárate para lo que viene ahora. Aunque bueno, esto solo es una conjetura, tampoco es como si alguien lo hubiera confirmado. Además, como dato adicional, en inglés, el actor de voz de Dingodile es estadounidense y este imita el acento australiano. Y en español, el actor de voz de Dingodile es español y este imita el acento mexicano, por lo que hasta en eso se parece a la versión original. Uno de los trucos usados por Naughty Dog para poder mostrar una gran cantidad de polígonos en la limitada memoria de la PlayStation fue la oclusión, en la que básicamente era poner suficientes paredes, rocas, giros, el propio suelo etc., que pudieran ocultar el paisaje que hay adelante, así solo se renderizaba lo que se mostraba en pantalla y no lo que hay detrás. Esto funcionó muy bien, pero ¿qué hay de los niveles semiabiertos del Crash 3 como los niveles del jet ski, en donde no hay casi elementos que ocluyan el paisaje? En este tipo de niveles se ha empleado otro tipo de técnica, en la que un modelo de un objeto es reemplazado por un modelo de menor o mayor carga poligonal dependiendo de lo cerca o lejos que se encuentre este, teniendo en total 4 modelos diferentes del mismo objeto con diferente carga poligonal. Por ejemplo, los barcos de los niveles de jet ski tienen 1600 polígonos cuando está cerca, pero se reducen a 200 polígonos cuando están muy lejos. Esta era una técnica que también se empleaba en la saga de Spyro, y por entrevistas se ha confirmado que Naughty Dog e Insomniac Games intercambiaban código de vez en cuando, a lo mejor parte del código para poder realizar lo anterior fue proporcionado por Insomniac Games, o por lo menos fue sugerido por este, o quizás por Mark Cerny, quizás. Solo es una especulación, no hay nada confirmado, Naughty Dog pudo haber creado el código por su cuenta. Como sabrán, Crash 3 trata sobre viajes en el tiempo, y cada nivel se ambienta en un periodo de tiempo histórico, además cada época también se encuentra ubicado en algún lugar específico. En algunos niveles su época y lugar son bastante obvios, pero en otros niveles no lo son tanto. A continuación, veremos la época y lugar de cada nivel de Crash 3. Empecemos con los más obvios primero. Los niveles de las pirámides o tumbas egipcias, su época obviamente es el antiguo Egipto. Y su lugar es Egipto. La batalla contra Tani Tiger se ambientan desde luego en la época de la antigua Roma. Y el lugar es Roma. Los niveles de Pura se ambientan en la época de la antigua China, pero más específicamente se ambienta en la antigua China durante la construcción de la Gran Muralla China, es por ello que aún vemos agujeros y albañiles trabajando. Y si con lo anterior no les parece esto lo suficientemente obvio, en la antigua página web oficial de Crash 3 alojada dentro de la página de PlayStation, dice exactamente esto, que en estos niveles aún anda construyendo la Gran Muralla China. Y el lugar en donde se ambientan los niveles de Pura, obviamente es la Gran Muralla China. Los niveles de Arabia, evidentemente su época es la antigua Arabia. Y su lugar podremos decir que es Arabia o la península arábiga, pero para ser un poco más específicos, la apariencia de estos niveles se ven a simple vista que está inspirado en Agrabah, la ciudad ficticia de la película animada Aladdin de Disney, y la ciudad de Agrabah se encuentra inspirada en Isfahán, que es una ciudad de Irán.
por lo que su lugar podemos decir que es ese, Isfahan en Irán. Pero técnicamente Irán no hace parte de la península arábiga, y en el sitio antiguo de Crash 3 de Universal, y en los artes conceptuales de estos niveles en el antiguo sitio de Naughty Dog, se confirma explícitamente que estos niveles son de Arabia, así que dejémoslo como Arabia nuevamente. Los niveles medievales se ambientan en la Edad Media. Y su lugar es Europa, aunque siendo más específicos, los castillos, caballeros y los hechiceros, es más representativo de la Europa occidental, e historias como por ejemplo el Rey Arturo y la legendaria espada Excalibur, se ambientan en Inglaterra. De hecho, en revistas de 1998 como Next Generation número 43, en un artículo sobre Crash 3, dice que tienes que viajar en el tiempo y detenerte en lugares como la Inglaterra medieval. Que por cierto y de paso, también aquí mismo dice la antigua China durante la construcción de la Gran Muralla China. Así que en conclusión, los niveles medievales se encuentran ubicados en Inglaterra. Los niveles futuristas, su época es obviamente el futuro. Y su lugar es un poco difícil saberlo dentro del juego, pero en el antiguo sitio de Naughty Dog se encontraba este arte que estás viendo en pantalla, y acá vemos que los niveles futuristas se encuentran ubicados en Norteamérica, pero aún siendo más específico, en la misma antigua página de Naughty Dog, vemos que el nombre del arte conceptual del nivel del futuro es New York, que obviamente es una referencia a New York, por lo que los niveles del futuro se encuentran ubicados en Nueva York. Los niveles de prehistoria, por supuesto que su época es la era prehistórica. Y viendo la misma imagen anterior, podemos ver que los niveles de la prehistoria se encuentran ubicados en Suramérica. No sé si sea una indirecta que Norteamérica sea el futuro y la prehistoria sea Suramérica. Pero hay que recordar que se encuentran ubicados en diferentes tiempos de la historia. En los niveles de avión, vemos que nos encontramos en una guerra disparando contra otros aviones, exactamente nos encontramos en una guerra mundial, y por el tipo de avión de estos niveles, se parecen más a los aviones que se usaron en la Primera Guerra Mundial que a la Segunda. Además, en el antiguo sitio de Naughty Dog hay un arte promocional de estos aviones, el cual es llamado The Orange Baron, que es una referencia al Barón Rojo, quien fue un piloto de cazas alemán durante la Primera Guerra Mundial. E igualmente se confirma de forma explícita que es la Primera Guerra Mundial en revistas de la época y en el antiguo sitio de Crash 3 de PlayStation. Y aquí mismo en el antiguo sitio de Crash 3 de PlayStation, dice que los dirigibles del ejército de Cortex buscan los cristales y gemas escondidos por toda Europa, por lo que también confirma que estamos sobrevolando los cielos de Europa. Así que la época de los niveles de aviación es la Primera Guerra Mundial y el lugar es Europa. Los niveles bajo el mar se encuentran ubicados en la Atlántida o Atlantis. Esto es confirmado en múltiples fuentes, como en revistas de la época. También en un kit de prensa para la E3 de 1998, en la cual incluye un documento en donde confirma esto. Igualmente, en una versión muy temprana del juego en donde todavía no se habían nombrado los niveles, vemos que hay un nivel que se llama Atlantis 1, que es justamente un nivel bajo el mar. En la antigua página de Naughty Dog, el arte conceptual de los niveles bajo el mar se llama Submerged Atlantis, y en su texto menciona varias veces que es Atlantis. Y por supuesto, en la antigua web oficial de Crash 3 de PlayStation, también se confirma esto, y no solamente eso, aquí mismo en esta descripción también nos revela que los niveles de jet ski se encuentran en la superficie de los niveles acuáticos, por tanto, los niveles de jet ski también se encuentran en la Atlántida, más específicamente, en la superficie de la Atlántida. Y los niveles de jet ski se ambientan obviamente en la época de los piratas, por lo que los niveles acuáticos también se encuentran ambientados en la época de los piratas. Aunque curiosamente en este mapa, los niveles acuáticos y los niveles piratas están un poco alejados el uno del otro, aunque se podría decir que la Atlántida mínimamente debería ser así de grande. En los niveles de moto, vemos que Crash tiene un look de motociclista rudo estadounidense con su chaqueta de cuero y su Harley, además que se encuentra en una carretera en el desierto, de igual modo con temática estadounidense, por lo que obviamente el lugar de estos niveles es Estados Unidos. Pero siendo más específicos, durante una entrevista hecha a Mark Cerny por una revista japonesa llamada Weekly Famitsu, con motivo del lanzamiento de Crash Bandicoot 3, en esta entrevista, Mark Cerny revela que los niveles de moto se desarrollan en la Ruta 66 en los Estados Unidos.
Esta calle también es conocida como la calle principal de América, o la carretera madre, o carretera de Will Rogers. Esta carretera pasa por Chicago, Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California, hasta finalizar en Los Ángeles, con un recorrido total de 2.448 millas. Aunque aparentemente hay un nivel de moto en Nevada, Estados Unidos, más específicamente en el Área 51. En conclusión, el lugar de los niveles de moto es la Ruta 66 y el Área 51 en los Estados Unidos. Mientras que la época, en el sitio oficial de Naughty Dog en la descripción de uno de los artes conceptuales de los niveles de moto, dice que optaron por el sabor de los Estados Unidos de los años 50, que de nuevo es una confirmación de que es obviamente los Estados Unidos, además de que está ambientado en los años 50. Como curiosidad, muchos ya sabrán que el Crash motociclista está inspirado en T-800 de Terminator 2, basándonos en esto, muy seguramente su motocicleta también está inspirada en la Harley Davidson de T-800, la cual es una Harley Davidson Fat Boy, que es un modelo que se empezó a vender en 1990. Esto es un poco contradictorio que se encuentre ambientado en los años 50. Aunque realmente las motos no son idénticas, y se ve que el diseño de la Harley de Crash es completamente único, simplemente es una moto única de este juego. Como curiosidad, en la versión japonesa esta moto fue llamada Iron Apple versión 2. Bueno, en fin, en resumen, niveles de moto, época, años 50, lugar, Ruta 66 y Área 51 en los Estados Unidos. El Time Twister, que es la sala World del Crash 3, es el lugar en donde viajaremos por el tiempo, por lo que obviamente su época es el presente. Mientras que su ubicación es un poco confusa, ya que si miramos por fuera del Time Twister, vemos que debajo del horizonte, la superficie es de color azul oscuro y negro, y no se distingue bien qué tipo de superficie es exactamente eso. Pero en una versión temprana del juego usada en el E3 de 1998, podemos ver que a lo lejos de este lugar se puede ver las Islas Goomba. Además, en la Insane Trilogy podemos ver que esa cosa azul oscura aparentemente era agua, por lo que podemos concluir que el lugar del Time Twister es algún lugar en el mar cerca de las Islas Goomba. Pero por ejemplo, si vemos las cinemáticas del juego original, el Time Twister parece estar en un lugar alto. Además, hay una entrevista hecha a Jason Rubin, en la que le preguntan sobre la trama de Crash 3, y en una parte Jason dice lo siguiente. La escena de la cima del castillo Cortex en ruinas, de Crash 1, donde Cortex está arrodillado, sí, arrodillado, frente a la sombra. Cortex es regañado por su fracaso en la conquista del mundo. Esto da a entender que el Time Twister está en la cima del castillo Cortex. Aparentemente parece ser que es la sala World número 6 del Crash 2. Este lugar tiene el mismo fondo de la sala World del Crash 3. Además, aquí se pueden ver las Islas Goomba 1 y 2 debajo de este lugar, lo que confirma que esa cosa azul oscura es agua. Y esto a su vez confirma que la sala World número 6 del Crash 2 se encuentra en la cima del castillo Cortex, que también podemos notar esto por las decoraciones que son iguales a las que usan los niveles de oscuridad en el Crash 1. Ciertamente aquí hay contradicciones. Originalmente iban a poner el Time Twister al nivel del mar cerca de las Islas Goomba, como se ve en la demostración del E3 de 1998, pero luego parece que se han arrepentido y lo han puesto en la cima del castillo Cortex. Mientras que en la Insane Trilogy, aparentemente solo se tomaron licencias creativas, y Vicarious Visions ha querido poner el Time Twister al nivel del mar en medio de la nada. Así que el lugar del Time Twister varía según la versión del juego. Como estamos hablando de la versión original y final de Crash 3, diremos que el lugar del Time Twister es la cima del castillo Cortex. En la batalla contra Cortex, vemos temática de Tiki visto en Crash 1 y 2, además de una máquina. Ciertamente nos encontramos en el presente en el Time Twister, ya que debajo de este lugar es donde el Time Twister se corrompe enviando a Cortex, a Entropy y a Uka Uka, aparentemente a otra dimensión sin tiempo ni espacio, o el fin de los tiempos, quizás. En fin, batalla contra Cortex, época, presente, lugar, Time Twister. La batalla contra Entropy. Entropy dice que está en su tiempo. Ahora estás en mi tiempo, mofetilla. ¡Dame los cristales! Ni idea a qué se referirá exactamente con eso, pero si en su lugar miramos el entorno, podremos ver alta tecnología que se ve alrededor, y que luego la temática cambia a un estilo chino, y luego cambia a un estilo árabe. Se puede deducir que el lugar también es el Time Twister. Mientras que la época es indefinida, varía entre presente,
Antigua China y Antigua Arabia. La batalla contra Engin, podemos ver claramente que estamos en la luna y con la vista a la Tierra en el fondo. Mientras que la época, la verdad podría ser cualquiera, pero teniendo en cuenta que Crash 3 se basa en momentos históricos conocidos, la época que mejor representa a la Luna es la Guerra Fría, ya que durante esa época aconteció la carrera espacial, en donde los Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron para ver quién era el primero en llegar a la Luna. Así que llamemos a la época como carrera espacial. Por último, tenemos la batalla contra Dingodile, en la cual estamos en un lugar helado, y la época que mejor representa esto, y por el huevo de Pascua que podemos ver en este nivel, en donde podemos ver lo que aparentemente es un mamut lanudo congelado en el hielo, y pues que además Dingodile en una escena nos dice explícitamente la época de este lugar. ¿Qué pasa, colegas? Soy Dingodile. Uka Uka y Cortex me pidieron que les llevase los cristales en la edad de hielo. Pues sí, obviamente la época es la era del hielo. Y el lugar, bueno, no pude encontrar nada que diera indicios en donde podría estar ubicado este lugar, así que lastimosamente el lugar es desconocido. En este juego también es la primera vez que aparece la casa de Crash, que evidentemente su época es el presente y su lugar es la isla Goomba. En la revista Next Generation número 48 hay una entrevista a Jason Rubin. En una parte de esta entrevista, Jason menciona que en un momento dado durante el desarrollo, pensaron en colocar una cosa flotante similar a una tabla de snowboard para que Crash la usara en los niveles del futuro. Pero debido a que todo el mundo estaba haciendo tablas de snowboard y cosas flotantes en esos días, no dejaron que esa idea llegara demasiado lejos. ¿Qué? No todos los datos tienen que ser largos. Pero está bien, aquí les doy un par de curiosidades extra de cortesía. ¿Sabías que puedes matar a las gallinas con la bazooka? Y otra curiosidad, es que según el antiguo sitio de Naughty Dog, en la descripción del arte conceptual del asistente de laboratorio como una rana, dice que Cortex ha disfrazado hábilmente a sus asistentes de laboratorio como ranas, utilizando una forma de tecnología holográfica. En la misma entrevista de la revista anterior, Next Generation número 48, Jason dice algo bastante curioso. ¿Hay algo más como eso en el juego? ¿Toques personales que alguien en Naughty Dog podría obtener pero que el jugador promedio podría no apreciar? Vamos, confiesa. Hay una imagen estilizada de Morgan, la perrita de la compañía Naughty Dog, en la pared de los niveles egipcios. Y hay algunos otros elementos que destacan elementos de la campaña publicitaria mundial de Crash. Tal vez publiquemos los códigos en algún momento. Mucha gente especulaba que el perro en forma de esfinge que se veía en las paredes de las tumbas egipcias era Morgan, la perrita de Jason, y la misma que aparece en todos los créditos de los juegos de Crash como un miembro de Naughty Dog. Pues aquí ya tenemos una confirmación directa de Jason, dándole veracidad a este dato. Pero lo más curioso aquí, es que aparentemente los demás jeroglíficos no están puestos al azar, y realmente significan algo, representan elementos de la campaña publicitaria mundial de Crash. Lastimosamente Naughty Dog nunca publicó los códigos, pero comparando los jeroglíficos de la pared de los niveles egipcios con jeroglíficos reales, efectivamente sí parecen jeroglíficos reales, y no han dibujado cosas al azar, y después de haber visto un par de vídeos en YouTube y haber leído algo en internet sobre cómo leer jeroglíficos, finalmente les puedo decir que leer jeroglíficos es tan complicado como parece. No tengo ni idea qué diablos dice ahí. La verdad no voy a tomar una maestría en jeroglíficos para hacer una curiosidad en un juego, así que lastimosamente este dato lo dejo a medias, lo siento. De todos modos, aquí les facilito algunos jeroglíficos por si alguien quiere intentar descifrarlos.